Bueno, tenemos el tema estrategia, un poco lo conceptual, y enseguida haríamos un pequeño ejercicio. Eh, lo conceptual. ¿Ustedes qué dirían que es la estrategia? De tantas definiciones que a lo mejor puede haber, incluso con diferencias, ¿no? Yo diría que es la manera en la cual abordaría un problema. Claro, esa es la definición más común. Sí, sí. Ahora, llevado a la administración, tiene otro sentido. Sigue siendo la manera en que lo abordás, efectivamente, pero tiene que ver con que esa manera no es la manera en que uno lo resuelve con todo el poder, sino que se da en una situación de poder compartido, donde la manera no la puedo decidir totalmente, sino que tengo que tomar en cuenta la presencia de otros. Por eso se habla de lo situacional, o sea, siempre estoy decidiendo en una situación, no en un pensamiento individual. Si en una situación quiere decir en un contexto con un ambiente de múltiples sujetos, de múltiples, a veces actores, quiere decir personas influyentes, ¿no?, en la decisión. Entonces ese es el sentido que tiene. Y ahí es donde se empieza a diferenciar de lo que sería táctica y de lo que sería política, ¿no? Este, táctica es más reducido. Es la manera en que vos lo resolverías, que es lo que vos dijiste, pero limitado a qué recursos voy a usar y qué actividades voy a hacer. En cambio, estrategia queda reservada a esa situación donde me encuentro con otros y los hechos que yo pensaba desarrollar tácticamente con recursos y con acciones, que por eso se limita la táctica a las acciones y a los recursos bajo ciertas normas, ¿no? Tanto de esto para lograr tanto de aquello, esa sería la norma, pero no asegura el desarrollo, la táctica. Entonces, se necesita asegurar el desarrollo para llegar a una meta. Si fuera en el tiempo con una cantidad adecuada, que si la meta sería eh, ver tantos pacientes por día, eso sería una meta. Mientras que el objetivo es algo general, atender pacientes. La meta es una cantidad en un tiempo. Y todo eso la táctica lo pretende, articulando actividades y recursos, pero no lo puede asegurar, porque justamente es en una situación, y en una situación que tiene cierta originalidad, o sea, ninguna situación es exactamente igual a otra. Entonces, en esa situación aparece la táctica, la estrategia. Y la estrategia justamente sería lo que me permite conectar la táctica con el objetivo. ¿Cómo hago yo, teniendo una táctica que puede tener toda la claridad, ¿no es cierto?, acerca de lo que quiero desarrollar, pero cómo lo hago para que efectivamente se concrete en relación con el objetivo? Y entonces ahí aparece la estrategia. Y para la estrategia entonces se utiliza un balance de fuerzas que están en el campo. O sea, el campo es más determinante de lo que va a ocurrir que mi sola voluntad. Se parece mucho a lo que sucede con la física cuántica, ¿no? El campo determina lo que va a ocurrir con el elemento. El campo, que sería la energía y la información que hay en el campo, determinan lo que va a pasar con el elemento, ¿no? Eh, así que bueno, eso sería la estrategia, la capacidad de colocar la táctica al servicio de un objetivo, acercarme al objetivo. Pero todavía tropiezo
con que el balance de fuerzas, ese balance que yo dije, ¿no? Para tener una idea estratégica de cómo llegar al objetivo, ese balance tropieza con que a lo mejor yo estoy con una capacidad limitada. Y en esa capacidad limitada yo puedo decir, bueno, desisto. O sea, yo tenía un objetivo, pero desisto. Desistir quiere decir abandonar el objetivo. En cambio, renunciar quiere decir a veces ni planteárselo. En cambio, desistir es habérselo planteado y luego abandonarlo. Siempre que hay un desistimiento es un abandono. En cambio, el renunciamiento no necesariamente es un abandono, porque puede ser que yo no haya llegado a planteármelo ni haya llegado a ejercerlo. Entonces, en esa situación de balance que podríamos decir negativo, es donde uno dice, ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo se resuelve eso? Porque si digo científicamente, y bueno, empiezo a sumar, ¿no? Tanto positivo para acá, tanto negativo para allá, y me puede dar el balance, me sigue dando negativo, o más claramente todavía, porque ahora lo pude calcular, ¿no? Y lo pude interpretar. O sea que con agregarle ciencia lo que logro es mayor claridad acerca de cómo se dio este balance negativo, pero no logro cambiarlo, lo logro diagnosticar mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo resolverlo de una manera que todavía me conecte con el objetivo cuando la estrategia es negativa, cuando el balance es negativo? Ahí aparece la política, que en realidad, si fuera a hacer lo que se me da la gana, eso, digamos, aparte de ser un infantilismo, ¿no? Porque está fuera de toda valoración lo que significaría esa gana, eh, o sea, una cosa de niños. Lo que ocurre es que si tuviera yo todo a favor, yo me puedo ir, porque cualquiera que venga lo hace. Entonces, el verdadero hecho político se produce cuando yo persisto en el objetivo. Cuando digo persisto no quiere decir en el mismo objetivo, persisto en el objetivo de una manera general, ¿no? O sea, a lo mejor perfecciono algo, preciso algo, en más o en menos de lo que yo pensaba, pero yo permanezco con el objetivo. Y ahora en un balance que no es el mejor. Entonces ahí aparece el hecho político. ¿Se entiende? Ahora, el hecho político no necesariamente electoral, eh, puede ser no necesariamente militar, no necesariamente económico. O sea, cuando uno dice el hecho político parece que estuviera hablando de un solo hecho, no, tiene múltiples aristas. Es como el poder, o sea, justamente lo político es el ejercicio del poder. Pero ¿qué poder? Y bueno, hay muchos poderes. Entonces, cuando uno habla de muchos poderes, entonces dice, bueno, el poder económico está perdido, el poder electoral está perdido, el poder militar está perdido. Eh, entonces, ¿qué te queda? Te queda el poder del conocimiento, que es haber calculado, precisado las circunstancias, etcétera, y te queda el poder de resistir, el poder de llevarlo a cabo, el poder moral, el poder de la decisión en el vacío de recursos, en el vacío material, ¿no? Te queda ese poder, te queda hasta el final, te queda hasta el final, ese poder no lo perdés nunca. Entonces ahí estaría el hecho político, ¿no? En su máxima expresión es cuando la estrategia es negativa. La estrategia te da un balance negativo en realidad. Bueno, ahí estaríamos entonces viendo estrategia. Quiere decir que las personas que sobrevaloran mucho la estrategia, y los hay, que dicen, bueno, este, no es el momento porque el balance de fuerzas es negativo, hay que esperar que objetivamente estemos en condiciones de hacerlo. Esa decisión, primero, este, no lleva a ningún hecho político, al contrario,
se produce un desistimiento o un renunciamiento a plantearse nada, ¿no? Y segundo, es un desconocimiento muy amplio de la estrategia, porque la estrategia no es lo que yo encuentro, sino también lo que yo produzco. Quiere decir que cuando yo me encuentro en un momento en que no estoy con el mejor balance, me tengo que plantear cómo lo logro mejorar. Entonces ahí uno se encuentra con un estratega, y ahí se encuentra con un político, y ahí se encuentra con un táctico. Si no estamos hablando con personas que, que digamos que no tienen la capacidad de, digamos, de tener un proyecto, de desarrollarlo y de conocer las variables que están en juego para ejercer sobre ellas alguna influencia o ser influenciado por ellas para decir, yo estaba equivocado, que eso es un gran adelanto también, llegar a la condición de que uno estaba equivocado. Entonces no está desistiendo y está renunciando, sino que está reconociendo que está equivocado, y eso es un gran valor. Así que con la táctica, la estrategia y, el, y la política estábamos diciendo lo que dice Matos del triángulo de gobierno, ¿no? Que uno tiene que tener un proyecto, la capacidad de desarrollarlo y el dominio de las variables. Así que el proyecto sería lo táctico. Con la capacidad de desarrollarlo sería la estrategia y el conocimiento de las variables y el gobierno de las variables, la gobernabilidad sería el hecho político. Bueno, ahí hemos hecho una pequeña introducción de la estrategia y además huyendo del estrategismo, ¿no? De esas personas que dicen, no, no, hay que estudiar bien esto estratégicamente. Lo único que les interesa es estudiar estratégicamente para conseguir el éxito. Pero no se plantean estas cosas que estamos conversando. Entonces hay una cierta deformación, ¿no? Así como hay tacticismo, ¿no? Que necesita el recurso, si no, sin ese recurso no hace nada, ¿no? Sin ese recurso no se puede hacer nada. En un lugar desprovisto de atención de la salud no se puede hacer nada. Si no se tiene un tomógrafo, si no se tiene, qué sé yo, el recurso que se les ocurra, ¿no? Este, un africano en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde estaban hablando de lo básico para atender a las poblaciones, y entonces que un hospital de campaña, que un hospital móvil, que además pudiera ir al lugar donde la gente no llega, entonces se necesitaba un tráiler. Entonces el africano dijo, sí, yo para atender a la gente en realidad cuando hace mucho calor necesito estar con ella junto debajo de alguna palmera. Y se acabó la reunión, porque había dicho lo básico para un hecho médico y nadie había reparado que el hecho médico se podía hacer junto a otra persona debajo de una palmera. Y eso está descrito por Alvarado en un libro y es muy interesante cómo lo describe, porque describe la reunión y cómo todo el mundo se daba dique, diciendo todo lo que hacía falta, hagamos la lista bien y que esté completa, y entonces a lo mejor una fundación y a lo mejor una donación, y el africano salió con esto, ¿no? Y se acabó la reunión, lógicamente, lógicamente. Carlos Alvarado. Este, entonces hay tacticismo, hay estrategismo, ¿no? Y bueno, son deformaciones. Ahora, iríamos al ejercicio de estrategia, pero yo les quería preguntar algo acerca de lo que vimos en la clase de presupuesto. Voy a prender la luz. En la clase de presupuesto vimos algo muy importante, y yo diría que una cosa muy útil para ustedes sería cuando llegan a un lugar, preguntar cuánto es el presupuesto ejecutado. Entonces le van a decir, el presupuesto es de 100 y el ejecutado quiero saber yo, le van a decir 70. Quiere decir que les queda un saldo de 30. Es muy importante, porque entonces ustedes dicen, tengo para gastar 30. Y supongamos que sea noviembre, se tienen que apurar un montón, porque si no, no lo pueden ejecutar. Él dijo que cerraban en octubre. Bueno, supongamos que fuera octubre. Tienen que apurarse un montón en el momento, porque en realidad la capacidad de un administrador se mide por su
capacidad de gastar el presupuesto que tiene para mejorar el servicio que brinda. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen un presupuesto no ejecutado del 40% que pasa ejercicio vencido y lo pierden, ya es un punto muy negativo. Pero cuando ustedes llegan y preguntan cuánto es el presupuesto ejecutado y le dicen el 70% y le queda un saldo de 30 y están en noviembre, tienen que dejar constancia de que ustedes no tienen nada que ver con ese hecho, porque si no, alguien va a decir, ah, no, cuando estuvo Mario no ejecutó el 30% del presupuesto y me lo cargaron a mí. ¿Se entiende? Entonces, en algún lugar yo tengo que dejar constancia de que yo llego y no tengo presupuesto. No tengo presupuesto porque el anterior no solamente no lo gastó, sino que llegó al momento del vencimiento del uso del presupuesto, que en este caso debería ser diciembre, pero por una cuestión administrativa de practicidad ellos lo cierran en octubre y no lo gastó. ¿Se entiende? Entonces es muy importante saber cuál es el presupuesto ejecutado y cuál es el presupuesto de el saldo presupuestario. Pero en ese saldo presupuestario guarda que puede haber la palabra que yo le preguntaba, el devengado, o sea, un presupuesto comprometido. Ustedes van a decir, tengo 30, no, porque el devengado es 20, entonces les queda 10. ¿Se entiende? Así que tienen que conocer el presupuesto ejecutado, que es lo que efectivamente se pagó, el presupuesto comprometido, ¿no? Llámenle como quieran, el llamado comprometido, devengado, parecería que son sinónimos en el uso que se le da, y después el verdadero saldo que les queda. Y en el saldo apurarse para gastarlo. Y la otra cosa que les quería comentar es cómo surgió este tema del cobro a las prepagas y a las obras sociales. Porque antes no se les cobraba. Y yo les voy a decir la cifra de la deuda de la medicina prepaga y de las obras sociales con el Estado. Es de un presupuesto argentino entero. O sea, nos deben las prepagas y las obras sociales, nos deben 450.000 millones de dólares que no se les cobró desde que se crearon las obras sociales en 1948 y las prepagas en 1962. El cálculo es de un presupuesto nacional entero, 450.000, perdón, un producto bruto entero, un producto, no un presupuesto nacional, un producto bruto interno entero, un PBI entero. ¿Parece grande? El cálculo da perfecto. Son cifras no cobradas. Luego se cobró. Y cuando se cobró, se creó esta idea de distribuirlo al personal. Y ahí se genera una discusión. Si hay que distribuir al personal el presupuesto que se recupera o no. Y uno de los motivos por los cuales se paga al personal con ese recupero es que el personal cobra poco. Entonces, estamos en una situación de discusión de este tema. Quiere decir que se está reconociendo que al personal se le paga poco, y esto es un hecho que viene de antiguo, y se va agravando con el tiempo, y por eso se producen pactos perversos entre el personal y la institución, por el cual el personal hace que trabaja la institución hace que paga. Pero ni uno cobra lo que debe, ni trabaja lo que la gente necesita. Y por eso hay un vicio en la construcción de estas cuestiones presupuestarias y sería bueno adosarles a esta discusión práctica, técnica de los presupuestos, etcétera, una cuestión de discusión moral, ética, como ustedes quieran llamarle, para ver qué es lo que realmente se sufraga con esos fondos y mejorar la atención de la salud que se brinda. Bueno, ¿qué más? ¿Te puedo agregar algo, Mario, con ese tema? Dale. Para el tema del recupero, te quiero agregar que lo que pasa por ahí en este municipio y en muchos municipios, que el gasto administrativo que sale el recupero ese es más grande que lo que uno va a cobrar. Entonces, con las horas sociales, que en realidad lo que nosotros cobramos por hora social es un 5% del presupuesto total, nos es más caro el gasto administrativo en papelería, en trabajo administrativo, que es lo que nos van a pagar las horas sociales luego por superintendencia. Con esto quiero decir que
es una pérdida la obra social atenderlo. Claro, sí. Sí, hay hospitales que tienen un 30-35% de su ingreso dependiente de este recupero. Pero en el caso de ustedes es del 5, me decís. Claro, Sí, no, claro, a ver, nosotros es muy distinto lo que por él se enfocó en un presupuesto provincial, nosotros en un presupuesto municipal, el 75, el 65% del ingreso es por la coparticipación, que no es por el presupuesto que él decía, y un 35% es de PAMI, por lo cual claro, ahí ya tenemos un 95% y el 5 restantes es lo que él llamaba sumar, el SAMO, las obras sociales, las mutuales, los convenios, pero casi el 95% del ingreso municipal es por la coparticipación y por PAMI. Por ahora PAMI, ¿no? Porque PAMI sabemos que se está saqueando, en un momento no paga más. claro. Sí. Se está saqueando, dijiste. Sí, para mí, o sea, están habiendo ciertos problemas o irregularidades como los hackers que pasaron en el último mes, que se rompió el sistema, o sea, son cosas que van preocupando, ¿no? Son cosas irregulares que están pasando que no se saben si son políticas, si es porque sabe que va a cambiar un gobierno o no va a cambiar, pero bueno, están pasando ciertas cosas que preocupan. Claro, desde su creación prácticamente, 1971. Mm. Bien, bueno, eso es algunas cuestiones dos cuestiones que me quedaron pendientes de. Bueno, vamos al tema de la estrategia entonces. Eh, voy a compartir. Voy a compartir lo que le hemos mandado. A ver si logramos compartir ahí. Sí, parecería, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Todavía no, pero lo debe estar cargando. Ah, sí, sí, se está cargando, sí, así dice. Ahí se ve. Bueno, entonces vamos al final. Mira, vamos a empezar por el final para entender un poquito mejor el ejercicio. Eh, Hay muchas formas de ver este tema estratégico, pero una forma que se ha convertido en clásica y que no se puede desconocer, aunque es muy limitada, pero también útil. Y no se puede dejar de desconocer, no se puede desconocer porque tiene como un conocimiento extendido, que todo el mundo, si habla de estrategia, tiene presente este cuadro. Entonces, uno lo tiene que conocer. Y después lo puede criticar o hacerlo de la manera que se le cante. O se lo puede completar, lo puede mejorar. Pero lo básico de esto sería lo siguiente. Yo tengo en cualquier institución un ambiente interno y tengo en cualquier institución un ambiente externo. Mi institución, planteado desde el punto de vista táctico, haría con recursos y actividades lo que quiere, de acuerdo a la norma que tenga, en el uso de un recurso para una actividad. Pero si está en una situación de poder compartido con otros actores, uno tiene que considerar también no el ambiente interno solamente, sino también el ambiente externo. Entonces, en el ambiente interno, lo que uno observa son fortalezas y debilidades. Son las propias condiciones. Y esto hace un total de fortalezas y debilidades. Un balance de fortalezas y debilidades en este total. En el ambiente externo, lo que yo veo en relación con los demás actores que están en la situación, veo cuestiones que les puedo llamar oportunidades y cuestiones que le puedo llamar amenazas. Estas serían positivas y estas serían negativas. Bien, entonces,
Si yo me encuentro ahora con este cuadro más llenito, lo avanzo un poquito y veo que si yo tengo una fortaleza donde afuera tengo una oportunidad, bingo, es la situación más elegible. Que yo tenga fortalezas y que además de desarrollarlas internamente para mis servicios, para mis bienes y servicios, tenga también la oportunidad de ubicarlas en el exterior de mi establecimiento, en el exterior de mi programa, y pueda ser aprovechado por otros. Y entonces ahí me se presenta una oportunidad afuera. La otra posibilidad es que yo tenga una debilidad y que me encuentre encima con una amenaza. O sea, algo que yo no sé, una información que yo no tengo, por ejemplo, o un recurso que yo no tengo y que yo tengo que conseguirlo afuera en condiciones que no son ventajosas. Entonces estaría en la peor situación, es la situación menos elegible, donde una debilidad mía, inclusive para mis propias necesidades, tropieza con una situación externa que me está diciendo lo que me va a costar tener esa debilidad. Esa sería la amenaza. Esto es lo que le va a costar tener esa debilidad. Bueno, acá en colores figura entonces este espacio que sería donde yo me encuentro en esa situación con los otros actores y puedo decir, yo no realizo ningún intercambio, no realizo ninguna interacción. Tengo mi programa y lo llevo a cabo. Es el lugar de la negociación innecesaria. Depende de que yo quiera tener una relación dialógica con el otro o que no la tenga. La negociación no es necesaria. En cambio, en este lugar de la debilidad con la amenaza, se podrían preguntar, ¿no tengo más remedio que negociar? Sería el punto de la negociación obligada. Esto es medio clásico, digamos, no es necesariamente así. O sea, ¿por qué no sería necesariamente así? Porque yo podría ocultar mi debilidad y el otro no saber que yo tengo una debilidad. ¿Entienden? Yo también podría decir, si tengo una debilidad y me encuentro frente a una amenaza, no voy a negociar en absoluto. Yo no negocio. El otro va a decir, pero ¿cómo? Si no tiene más remedio que negociar. Bueno, le vamos a aclarar, mire, le voy a aclarar. Se acaba de encontrar con alguien que no va a negociar. Pero mire que le puede costar mucho no negociar. Estoy dispuesto a asumir todos los costos. Hay oportunidades en la historia humana donde eso se ha dado, ¿no? Entonces quiere decir que existe la posibilidad de decir, a pesar de que este cuadro está lleno de negociación, para un determinado actor en una determinada situación, puede decir, el capítulo de negociación se acaba de cerrar conmigo porque yo no lo voy a abrir. ¿Entienden? Una persona que no negociaba, por ejemplo, era Gandhi. En muchas situaciones no negoció absolutamente nada. En la Argentina hay ejemplos de no negociación. Por ejemplo, el éxodo jujeño. En el éxodo jujeño se acercan los realistas y ¿qué dicen los jujeños? Bueno, le vamos a dejar la tierra asolada, sin ningún árbol, sin ningún animal. Nos vamos a llevar todas las vacas. No queda nada acá. Y vamos a quemar las casas, con todos los materiales que las casas tienen. Y se van. No negocian absolutamente nada. O sea, en la historia es imposible decir que es, eh, y además se ha puesto de moda, decir, bueno, voy a negociar, como si fuera una virtud exquisita.
lógicamente que es una virtud negociar bien, pero guarda que tampoco entremos a exagerar el valor de la negociación, que es lo que hacen algunas escuelas administrativas. Por ejemplo, la MBA, la Management Business Administration, que ha impregnado todos los cursos de administración, tiene su centro en el negocio y por supuesto en la negociación de ese negocio. Bueno, después los otros cuadraditos, ustedes ven que dicen negociación opcional, o sea, yo puedo negociar o no negociar. Bueno, esto es simplemente una introducción para que vean en qué esquema termina este tema de estrategia mirado de esta manera, con este análisis que se llama FODA. FODA. Bueno, ahora dice acá, en cada celda se estudian las condiciones del conflicto, ¿no? O sea, realmente, yo tengo una necesidad. ¿Cuáles son los problemas para satisfacer esa necesidad? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué antecedentes tienen esos actores? Estudiar los actores. ¿Qué capitales en juego hay? Esos capitales que ya habíamos nombrado con Bourdieu, ¿no? Capital social, que es la visión de los demás, el capital material, económico, y el capital simbólico, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos? ¿Qué estrategias? ¿Qué forma de acercarme a los objetivos? Ese camino, ¿no? Ese método. ¿Qué tácticas? ¿Qué actividades? ¿Qué recursos? ¿Qué normas? ¿Qué costos? Y acá, lógicamente, los costos son muchos, costos sociales, o sea, el costo de perder la adhesión, los costos económicos, ¿no? Costo de oportunidad, ¿qué yo hubiera hecho? De no haber hecho esto, ¿qué hubiera hecho con el mismo recurso? Hubiera hecho otra cosa. Entonces eso se llama costo de oportunidad. Lo que yo dejé de hacer por hacer esto, ¿no? Después las restricciones legales, ¿no? Las restricciones y posibilidades, la legislación, ¿no? ¿Qué principios hay en juego? Estos principios que hemos visto, ¿no? De, de la autonomía, de la justicia y del beneficio. Las teorías sociales que están impregnando este desarrollo en esta situación, hayamos visto básicamente tres, pero más, ¿no? Las teorías materialistas, las teorías del interaccionismo simbólico y la teoría del estructural funcionalismo, ¿no? Que se basa en la existencia de normas para regular justamente los conflictos, ¿no? Bueno, las teorías éticas, este tema de los poderes, que como vimos son múltiples poderes. Cuando uno dice el poder parece que es uno solo y es un error también en la concepción de eso. Y que todo esto está dependiendo del momento, del lugar en que se desarrolle, de la población y el ambiente, ¿no? Ahora, hay ciertas reglas, ¿no? Que uno debe plantearse que debe conocer. Por eso la demografía tiene que anteceder al plan. O sea, la solución no puede preceder al diagnóstico. Hay un error lógico ahí que lo vamos a pagar muy caro, ¿no? Después pensar que siempre hay más de un problema y más de una necesidad. Y eso para nosotros y para todos los actores que hay en la negociación. Por eso, cuando uno encuentra una situación y lo vemos en el diario, los actores estudian entre ellos y ven qué necesidad tiene el otro, porque aunque se esté discutiendo de un tema, le está estudiando otro tema para ver si puede vincular los temas a negociar, ¿no? O sea, vos me tocas este tema, yo te voy a tocar otro tema, ¿no? Entonces siempre hay más de un problema y más de una necesidad. Este cuadro tiene la desventaja de que parecería que estamos hablando de una sola cosa. Entonces perdemos la noción de que estamos hablando de situaciones de múltiples problemas y de múltiples necesidades para múltiples actores. Que después cada problema y necesidad tiene distintas formas de entenderse. O sea que yo lo entiendo de una manera, pero los demás que están en la situación conmigo lo ven de otra forma. Entonces ahí hay que recuperar la idea de la perspectiva, ¿no? De que cada uno tiene una perspectiva, ¿no? Esto lo instaló muy bien Nietzsche, ¿no?
el perspectivismo. No hay una sola perspectiva, hay múltiples perspectivas. Y eso lleva también a una capacidad de comprender y de entender al otro, porque el otro tiene otra perspectiva, simplemente, ¿no? Después el tratamiento no es de una sola manera, se puede entender de varias maneras, ¿no? Hay varias alternativas para tratar un mismo problema. Y después que depende de la geografía y se altera la presencia, la vigencia y la importancia de cada cosa. No es lo mismo en una geografía que en otra, no es lo mismo en una provincia que en otra. No es lo mismo en el hospital que decía este problema que planteó del presupuesto Leonardo, resulta que lo ve Javier y dice, claro, mi hospital representa el 5% y el costo de hacerlo es más caro que el 5%. Me hace acordar a cuando alguien preguntó cuál era el valor de la seguridad, se había instalado un servicio de seguridad en Neuquén en un hospital y alguien dijo el costo y se lo dijo alguien que había calculado las pérdidas por inseguridad. Y entonces conocía el valor de los elementos que se hurtaban, se robaban. Y le dijo, bueno, la seguridad es más cara que el robo. Bueno, pasa lo mismo que con lo que dijo Javier, ¿no? Darle seguridad a ese hospital era más caro que lo que se robaba por mes. Era más cara la seguridad. Bueno, y después, bueno, que las tácticas, las estrategias y los objetivos no siempre coinciden. Y ese es un error lógico. Deberían estar alineadas, pero a veces se contrarían. Y en nuestras instituciones hay muchas contradicciones. Que uno se pregunta, a veces son tan absurdas y tan a la vista, que uno se pregunta, esto no es casual, no es casual, que tengamos todo tácticamente para hacer las cosas bien y resulta que no alcancemos el objetivo. Entonces, no es tan casual. Y las trayectorias no son nunca lineales, ¿no? Para conseguir una cosa, uno a veces tiene que zigzaguear, incluso tiene que retroceder. Lo bueno sería que si retrocede un paso sea para que después adelante dos, ¿no? Y no al revés. Y bueno, el campo, decíamos, interesa tanto más que el hecho que se esté discutiendo, ¿no? Esto es muy cuántico, ¿no? Es muy de la física cuántica. Los valores éticos no se someten a las normas, o sea, hay un punto donde los valores que se estén discutiendo no se van a controlar con las normas. No se van a controlar con las normas. Incluso los valores que se estén discutiendo van a contradecir a la norma, ¿no? Hay un librito que les recomiendo que se llama Desobediencia Civil, que es de un autor que se llama Henry Thoreau, Thoreau, con una H, por eso se pronuncia Thoreau. Este hijo de franceses se fue a vivir a Estados Unidos, precisamente a California. Les recomiendo que ese librito, porque da idea de cómo en un extremo estaría la aprobación sin límites del régimen social en el que vivimos. Nosotros vivimos en países que se dicen democráticos, hay otras personas que viven en países que se dicen totalitarios. Entonces uno está, en alguno de esos regímenes está, ¿no? Entonces, todos vivimos en algún régimen. Y frente a esa aceptación, que sería ilimitada, una aceptación sin ningún tipo de resistencia, está el otro extremo que es desobedecer. Primero dudar y después desobedecer. Entonces es bueno tener marcada la cancha, ¿no? Nuestras sociedades se desarrollan entre varias, eh, como la cancha de fútbol, ¿no? Varios lugares donde la pelota se va afuera. Entonces, tienen límites nuestra cancha, conocer los límites, ¿no? La obediencia, el sometimiento, sería en su grado más extremo, ¿no? Y en el otro caso, la desobediencia. Sería una de las formas de plantearlo. Hay muchas formas de plantear antítesis en los sistemas sociales en que vivimos. Y es muy bueno tener marcada la cancha, porque uno sabe que después lo que uno haga está en el medio. En algún punto del medio no se va a ubicar. Pero tiene que conocer los extremos.
porque si no, no sabe bien por qué se ubicó en este lugar y no en otro. Pero si conoce bien los extremos, tiene como el trazo, tiene como la regla y uno se coloca acá o allá porque conoce los extremos. Bueno, es un librito que cuesta muy poquito porque es bien chiquitito, casi de bolsillo. Ahora, después abajo yo le dejé un punto para que ustedes agreguen su propia noción. Construya usted su propio cuadro. Entonces ahora, en el tiempo que nos queda, que son 5 minutos, vamos a leer un solo ejercicio, un solo punto de acá, y vamos a plantearnos entonces algo de cómo colocarlo en el cuadro. Bien. Supongamos que estamos en el programa que antes se llamaba Profe o Profe, y ahora se llama Incluir Salud. En ese programa, la nación contrata a la provincia. ¿Ustedes conocen ese programa? ¿Lo han oído nombrar, por lo menos? Sí, sí. ¿Hay alguien que lo desconoce? Yo, Mario. Ah, claro. Yo tampoco lo conozco. Ah. Sí, ese programa nació así, mira. El PAMI era muy caro. Entonces, Cavallo, en plena crisis, 1995, dijo, me tengo que sacar gastos del PAMI. Y no se le ocurrió mejor idea que eliminar afiliados. Para que esos afiliados no protestaran y creyeran que estaban bien, les creó un programa especial que se llamaba Programa Federal, PROFE. El programa federal lo pensó así. Si yo en vez de contratar entes privados, que es lo que siempre hizo la seguridad social, porque nació privada desde ese punto de vista la seguridad social, para la gente que lo ignora y cree que es pública, hay que recordarles que las obras sociales prácticamente contratan solamente efectores privados desde que nacieron. Así que estuvo privatizado en su amplia concepción de la palabra hace muchísimo, desde su nacimiento. Entonces, en vez de contratar efectores privados, el profe va a contratar provincias. Al contratar provincias, yo voy a arreglar políticamente con ellas lo que le voy a pagar. Y como ellas ya tienen hospitales que están funcionando y me están atendiendo pacientes y yo no les pago nada, van a ver con muy buenos ojos que por lo menos le pagué algo. Pensamiento de Cavallo. Entonces arregla con las provincias para que las provincias atiendan a afiliados del PAMI y convence a un número importante de afiliados del PAMI de que les va a ir muy bien con el programa federal. Lógicamente les fue muy mal, les fue deficitariamente en relación, aunque PAMI no sea una maravilla, les fue deficitario el cambio. Pero no tuvieron más remedio, salvo los veteranos de Malvinas, que le hicieron unas cuantas manifestaciones muy enojosas a Cavallo, y con esas manifestaciones, que eran manifestaciones en la calle, manifestaciones públicas de todo tipo, lograron doblarle el brazo a Cavallo y Cavallo no tuvo más remedio que transar y darle la orden al Ministerio de Salud, porque ustedes saben que el Ministerio de Economía le da órdenes al Ministerio de Salud, no es al revés. Esto desde el año 60. Hasta el año 60 los ministerios tenían un servidor que era el Ministerio de Economía. A partir del año 60, el Ministerio de Economía dejó de ser el servidor y se convirtió en el patrón. Hubo un cambio total en los años 60, con la función del Ministerio de Economía, que dejó de ser un organismo servil para convertirse en el dueño de la estancia. Y uno tiene que ir a mendigarle al Ministerio de Economía si lo puede atender. Entonces, el Ministerio de Economía le ordenó al Ministerio de Salud que reincorporara en las prestaciones, mal llamadas prestaciones, porque no prestan, no hay que devolver nada, o sea que serían en las prácticas y no en las prestaciones, que incorporaran en las prácticas y en los bienes a distribuir a los veteranos, que siguen estando en el programa federal, pero los atiende el PAMI. En el PAMI tienen una sugerencia de veteranos de Malvinas. Bueno, entonces, era hora. Entonces, ese programa federal se hizo para ahorrar y por supuesto que no se dio ese motivo.
¿entiende? Y efectivamente se ahorró muchísimo dinero. Y desde entonces existe el PROFE, que ahora se llama Incluir Salud. Bueno, resulta que el programa incluye un convenio por el cual la nación contrata a la provincia. Y al contratar a la provincia le impone determinados renglones de cumplimiento, ¿no? Ahora, uno de ellos es difundir el convenio, porque si no difunde el convenio, los afiliados no se enteran de que ahora el que va a servirles es la provincia a través de sus hospitales y no los efectores privados que antes lo hacían a través del PAMI, cuando eran afiliados del PAMI. ¿Se entiende? Ahora resulta que la provincia incumple su obligación de difundir el convenio. Y si incumple su obligación de difundir el convenio, ¿qué va a pasar con el convenio? Con las prácticas y los servicios que tiene que brindar. No lo van a brindar. No lo va a brindar. Cosa que hicieron unas cuantas provincias. ¿Se entiende? Uno cree que esto es casual, pero la provincia se dio cuenta perfectamente que iba a tener un ingreso que nunca había tenido, a partir de que PAMI le había asignado, qué sé yo, supongamos 80.000 afiliados a Santa Fe. Supongamos, estoy diciendo Santa Fe, y perdón si es santafesino, un Córdoba cualquiera. Y la provincia dijo, yo a partir de ahora voy a cobrar un dinero, viene muy bien, por 80.000 afiliados. Pero algunos de esos afiliados ya los atendía yo porque ellos preferían atenderse en un hospital y no usar los servicios de PAMI. Eran la excepción. Pero ahora van a venir todos a atenderse conmigo si difundo el convenio. Y si no lo difundo, entonces durante unos meses se produjo un ingreso extra sin contraprestación por parte de la provincia. ¿Se entiende? Entonces pasó esto, de que la provincia, ese punto uno, la provincia incumplió su obligación de difundir el convenio a su población. Yo tengo que colocar esto adentro del esquema. Yo lo voy a poner ahora en el esquema. Okay, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahí está. Lo tengo que colocar acá. Entonces digo, ¿dónde lo coloco? Ese punto uno, ¿qué es? ¿Es una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Es una fortaleza? ¿Es una debilidad? ¿Qué es? Una oportunidad. ¿Para quién? Y en primera instancia, el primer pensamiento fue como dijo usted, que iba a tener una ganancia eh, de afiliados que ya se atendían en el hospital, o sea que, y no iba a difundir el convenio, o sea que iba, planteándolo así, era una oportunidad de tener un mayor ingreso. ¿Para una oportunidad para quién? Perdón, Para la provincia. Sí. es una debilidad para el hospital. Ah, claro. Ah, entonces quiere decir que uno depende de qué actor esté observando, Claro. va a tener una perspectiva diferente. Ujú. Natalia es la gobernadora, por eso. Ah, Para Natalia es una oportunidad, para mí es una debilidad. y para la población, Y para la población, si lo atienden, no va a sentir nada. Ahora, si no lo atendemos porque no cobramos, ahí va a ser una debilidad y una amenaza. la población va a golpear la puerta de la clínica y le van a decir no tenemos nada que ver ya. Y va a estar perdida como, ¿no? Va a estar Es perdida, lo va que a pasa. decir, hasta que, Es lo que hasta que pasa. el circuito de dónde consigue la bolsa de colostomía, va a pasar una semana, 2 semanas, medio, va a sacar plata del bolsillo, le va a pedir al tío, al primo, al cuñado, al vecino, ¿no? Va a ir a la agencia, va a hacer cola en la agencia me van a decir, no, no tiene que atender la provincia, pero si la provincia no me atendía nunca, no va a entender nada, ¿está bien? Y para la nación, ¿qué otro actor hay acá? La nación, que contrató a la provincia. Se dan cuenta que tenemos una multiplicidad de actores. Quiere decir que ubicate en el actor que quieras y después contámela. No hay una sola realidad. ¿Se ve clarito?
Entonces este cuadro lo puede construir la provincia y va a salir una cosa, lo puede construir la nación y va a salir otra, y lo puede construir la población y va a salir otra. Cada uno va a colocar el puntito rojo en algún lugar, y alguno va a colocar un puntito glorioso del color que quiera, porque le va a ir muy bien en el punto que esté observando. Lógicamente, está observando a lo mejor el punto económico y no está observando el punto asistencial, claro, por supuesto, ¿no? Depende de qué punto esté observando. Bueno, acá dejaríamos, pero hemos hecho una brevísima introducción. Pluralidad de actores, situaciones que son imprevistas, que pueden ocurrir, necesidad de clasificarlas, perspectivas diferentes, y después, ¿qué hacemos si estamos en el lugar del actor perjudicado? Bueno, lo seguimos conversando. Vamos a ver entonces algunos puntos elegidos de esos 16, no todos, como para entrenarnos un poquito en ubicarlos dentro de este esquema. Y ver qué haríamos. Una vez que lo tenemos ubicado, ver qué haríamos con las ubicaciones que sean desfavorables o que no sean las más elegibles, ¿no? Bueno, compañeros y compañeras, lindísimo siempre compartir con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Perdón, ¿alguna pregunta tienen? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Nones?